Bienvenidos una vez S a su refugio predilecto, ese Rinku Superíndice 3N ciberespacial donde la Pasius Superíndice 3N otomana fluye torrencialmente y los secretos S celosamente guardados se desentierran sin piedad. QU Copyright. Felicidad infinita tenerlos nuevamente por AQU. Hoy, damas y caballeros, he preparado un vídeo que, les advierto desde ya, los catapultaru a otra dimensión Superíndice 3N. Haga copyright rense fuerte porque las revelaciones que N a punto de presenciar son de magnitud súsmica. ¿Recuerdan esas historias de amor sacadas directamente de nuestros sueu más menos osmu, ántimos, esos giros argumentales tan inesperados que nos obligan a gritarle a la pantalla como si no hubiera mau más menos ana, esas parejas que destilan kumica pura y de las que no podemos dejar de hablar ni por un segundo? Pues bien, hoy nos aventuraremos a desenterrar algunos de los secretos jugosos, las pasiones intensas y las sorpresas impactantes que se ocultan de del Telu Superíndice 3N de las series turcas que tanto veneramos. Nos sumergiremos en el turbio mundo de los contratos secretos, desvelaremos rumores explosivos sobre Bebu Copyright inesperados, analizaremos romances que trascendieron la pantalla y sacudieron los cimientos del entretenimiento turco, y diseccionaremos decisiones controvertidas que dejaron una huella imborrable en la industria. Prepárense para un viaje vertiginoso, repleto de intriga palaciega, drama descorazonador y, por supuesto, una sobredosis de amor en todas sus formas. Pero antes de zambullirnos de lleno en este OQ Copyright ano de chismes y revelaciones explosivas, permítanme recordarles, con el fervor de un predicador, que si este tipo de contenido los hace vibrar, si aman las telenovelas turcas con la misma pasión Superíndice 3N desmedida que yo, no olviden suscribirse a este humilde canal y activar la campanita de notificaciones. Es crucial. De esta forma, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, cada nueva exclusiva, cada nuevo secreto desenterrado. Su apoyo incondicional es el combustible que alimenta este proyecto, la razón Superíndice 3N por la que cada día me levanto con energía renovada para traerles el mejor contenido sobre sus series favoritas. Ahora sin preámbulos vamos al meollo del asunto. Que comience la función Superíndice 3N. Comencemos este festún de revelaciones con una serie que, sin lugar a dudas, marca Superíndice 3 un antes y un después Copyright en la historia de las telenovelas turcas, un relato de amor que conquistó Superíndice 3 corazones en todos los rincones del planeta y que a día de hoy, sigue generando olas de comentarios y debates apasionados. Asterisco Senú con diéresis al cap asterisco, conocida en nuestros lares como asterisco llamas a mi puerta asterisco. Esta comedia romántica, protagonizada por la deslumbrante Hande Eru Parrafoel y el carisma tico Kerem Bürsin, nos sumerge en la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueu más menos os de grandeza, que anhela estudiar en el extranjero y labrarse un futuro brillante y ser Cambolat, un arquitecto de renombre, un hombre de negocios implacable, fruo y calculador, que le ofrece una beca que podrá cambiar su vida para siempre, pero a cambio de un precio en su Superíndice 3 lito, fingir ser su prometida durante un período de 2 meses. El GEU Copyright Nero. Comedia romántica pura y dura, aderezada con toques de drama que le aún más menos aden profundidad y complejidad a la trama. Lo que inicialmente se plantea como un simple acuerdo comercial, una transacción Superíndice 3N frua y desapasionada, pronto se transforma en una relación Superíndice 3N plagada de altibajos emocionales, momentos hilarantes, situaciones de tensión Superíndice 3N palpable y, por supuesto, una dosis generosa de amor verdadero. Pero ese ayud de la trama en su misma, lo que realmente capturó Superíndice 3 la atención Superíndice 3N del público a nivel mundial fue la kumica innegable, la chispa palpable, la atracción Superíndice 3N magnu copyright tica que emanaba de la pantalla cada vez que Ande y Kerem compartúan una escena. Los rumores de un romance entre bambalinas no tardaron en proliferar como setas de spoo copyright de la lluvia, y las redes sociales se vieron inundadas de fotógrafos y vídeos que parecían confirmar lo que todos sospechábamos con una mezcla de ilusión Superíndice 3N y esperanza, que el amor entre Eda y Serkan, entre la florista sou más menos adora y el arquitecto implacable, agua trascendido las barreras de la ficción Superíndice 3N, que la pasión Superíndice 3N que interpretaban en la pantalla agua encontrado un eco en la vida real. Y a su fue después Copyright de meses de especulaciones febriles, de pistas sutiles y negaciones ambiguas, Ande y Kerem decidieron dar el paso y confirmar su relación Superíndice 3N, convirtió Copyright de la noche a la mau más menos ana, en una de las parejas queridas, admiradas y medio ticas del mundo del espectrum culo turco.
Su romance fue un autocopyright nticofenu superíndice 3 meno, una explosiu superíndice 3n de pasiu superíndice 3n que capturu superíndice 3 la imaginaciu superíndice 3n del público a nivel global, y su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió superíndice 3 en un ejemplo tangible de CU superíndice 3 mo. En ocasiones, la ficción superíndice 3n puede superar a la realidad, CU superíndice 3 mo los sueu más menos os pueden hacerse realidad cuando menos lo esperamos. Pero AQU, amigos mos, es donde la trama se complica a UNMURS, donde la historia da un giro inesperado y nos adentra en territorios inexplorados. Despu copyright S de su separaciu superíndice 3n, que deju superíndice 3 a los fans desconsolados y con el corazu superíndice 3n roto, comenzaron a circular rumores de lo mu, S extravagantes, historias rocambolescas que desafiaban la luz superíndice 3 jica y la credibilidad. Uno de los rumores mu S persistentes, el que generó superíndice 3 mu S titulares y encendió superíndice 3 la imaginaciu superíndice 3n del público, hablaba de un supuesto contrato secreto que Ande y Kerem habrán firmado en la intimidad, un acuerdo in su superíndice 3 lito que presuntamente tenía como objetivo concebir un bebu copyright. Su anoudo bien. La prensa rosa turca, siempre sedienta de exclusivas y dispuesta a todo por un titular llamativo, se llenó superíndice 3 de artículos que afirmaban que la pareja había llegado a un acuerdo para tener un hijo, independientemente de si su relación superíndice 3n sentimental continuaba o llegaba a su fin. Imaginen el revuelo medio tico que se desató superíndice 3. Aunque nunca se pudo confirmar la veracidad de este supuesto contrato, aunque la pareja nunca se pronunció superíndice 3 al respecto y las fuentes cercanas guardaron un silencio sepulcral, los rumores siguen circulando hasta el día de hoy, alimentando la esperanza latente de los fans mu SAK copyright rimos, que sueu más menos han con ver a Ande y Kerem juntos nuevamente, esta vez no solo como pareja, sino como padres orgullosos. Es posible que este rumor tenga algo de cierto. ¿Es factible que Ande y Kerem hayan sellado un pacto secreto para traer un bebu copyright al mundo? Solo el tiempo, ese juez implacable, tendrá la última palabra. Ahora abandonemos momentáneamente el universo de asteriscos en U con diéresis al cap asterisco y adentro copyright monos en otra serie que también copyright N generó superíndice 3 muchísimo revuelo, no solo por su trama adictiva y sus personajes carismáticos, sino también copyright N por los rumores y las especulaciones que la rodearon desde el principio. Asterisco Erkenci Quay asterisco, también copyright N conocida como asterisco Pu, Jaro Madrugador asterisco. Esta comedia romántica, protagonizada por la encantadora Demet Özdemir y el apuesto Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora, impulsiva y algo alocada, que comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad con la esperanza de encontrar su camino en la vida, y se enamora perdidamente de su jefe, Candibit, un foto superíndice 3 grafo de renombre, un hombre aventurero, de espíritu libre y con una personalidad arrolladora. Una vez mu es el geu copyright nero predominante AQU es la comedia romántica, pero con un toque aventurero que le aún más menos a de un punto extra de diversiu superíndice 3n y dinamismo a la trama. Al igual que en asteriscos en U con diéresis al cap asterisco, la química entre los protagonistas era innegable, la atracción superíndice 3n mutua era palpable y los rumores de un romance entre bambalinas no tardaron en hacer su aparición superíndice 3n estelar. Demet y Can se convirtieron en la pareja del momento en el centro de todas las miradas, y su relación superíndice 3n, real o inventada, fue seguida de cerca por los fans de todo el mundo que analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Pero a diferencia de Ande y Kerem, Demet y Can nunca llegaron a confirmar públicamente su romance, aunque las fotografías y los vídeos que circulaban en las redes sociales parecían indicar lo contrario. Se les veo a juntos en eventos sociales, en viajes exu superíndice 3 ticos, e incluso en situaciones cotidianas, compartiendo momentos de complicidad y diversiu superíndice 3n, lo que alimentaba a UNMU las especulaciones y mantenía viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. Sin embargo, su relación superíndice 3n, fuera cual fuese su naturaleza, no duró superíndice 3 mucho tiempo, y después copyright S de unos meses de idilio medio tico, la pareja se separó superíndice 3 en medio de rumores de infidelidades, celos profesionales y desacuerdos irreconciliables. La ruptura fue muy mediática, generando un tsunami de comentarios y reacciones en las redes sociales, y los fans de la pareja quedaron devastados, sintiendo que su sueño más menos o se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Lo verdaderamente interesante de asterisco Erkenci Quay asterisco es que a pesar de que Demet y Can nunca confirmaron su romance, su relación superíndice 3n, ya fuera real o simplemente una estrategia de marketing,
fue un factor clave en el U con diéresis copyright sito arrollador de la serie. La gente se enganchó superíndice 3 a la historia de amor de Sanemikan, pero también copyright N se sintió superíndice 3 atrauda por la posibilidad de que ese amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Y aunque su relación superíndice 3 N no terminó superíndice 3 como muchos esperaban, aunque el final feliz se esfumó superíndice 3, su legado perdura hasta el día de hoy, recordando a los fans que a veces la magia de la televisión superíndice 3N puede ser tan poderosa que es capaz de difuminar la lunea que separa la ficción superíndice 3N de la realidad. Ahora, demos un giro radical y cambiemos de tercio por completo. Abandonemos los romances juveniles y las comedias ligeras para adentrarnos en un terreno mucho controvertido. Hablemos de una serie que, si bien no se centró superíndice 3 tanto en los romances de sus protagonistas, su que generó superíndice 3 una gran controversia debido a su trama ambiciosa y a la forma en que abordó superíndice 3 ciertos temas delicados y polu copyright micos, asterisco mutealle myzyl asterisco mu. Es conocida en Occidente como asterisco el siglo magnífico asterisco. Este drama istu superíndice 3 rico protagonizado por los talentosos Ali Tergenu Párrafo y Meri Muzerli, nos transporta a la fastuosa corte otomana y nos cuenta la historia de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes importantes, poderosos e influyentes del Imperio Otomano, y su apasionada relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que gracias a su astucia, su inteligencia y su belleza deslumbrante, logró superíndice 3 ascender en la jerarquía del Aru Copyright N hasta convertirse en la esposa y consejera influyente del Sultán N. El Geu Copyright Nero, como ya habrá N adivinado, es el drama istu superíndice 3 rico en estado puro. Asterisco el siglo magnífico asterisco fue un U con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y en muchos otros pauses de todo el mundo, cautivando a millones de espectadores con su cuidada ambientación superíndice 3N, su vestuario lujoso y sus intrigas palaciegas. Sin embargo, la serie También Copyright N fue objeto de críticas feroces por parte de algunos sectores de la sociedad turca, que consideraban que distorsionaba la historia y presentaba una imagen negativa y poco halagadora del Imperio Otomano. Algunos criticaron la forma en que se mostraba la vida en el Aru Copyright N, argumentando que la serie la idealizaba demasiado, presentándola como un lugar de lujo y opulencia, cuando en realidad era un espacio de confinamiento y opresión superíndice 3N para las mujeres. Otros se quejaron de la forma en que se representaba a Süleyman N, acusándolo de ser demasiado indulgente y poco estratega, de priorizar sus relaciones amorosas por encima de los intereses del imperio. Pero a pesar de las críticas y la controversia, asterisco el siglo magnífico asterisco se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 cultural que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la historia de las telenovelas turcas. La serie fue elogiada por su cuidada producción superíndice 3N, su excelente reparto y su guión intrigante, que mantenía al público enganchado desde el primer capítulo. Además, asterisco el siglo magnífico asterisco fue un trampolín para la carrera de muchos de sus actores, especialmente para la talentosa Meri Muzerli, que se convirtió superíndice 3 en una estrella internacional gracias a su interpretación superíndice 3N magistral de Hürrem Sultán. Su actuación superíndice 3N fue aclamada por la crítica y el público, y le abrió superíndice 3 las puertas del mercado internacional. Lo interesante de asterisco el siglo magnífico asterisco es que a pesar de ser un drama istu superíndice 3 rico ambientado en un contexto específico, la serie aborda superíndice 3 temas universales y atemporales como el amor, el poder, la ambición superíndice 3N, la traición superíndice 3N y la lucha por la supervivencia, que resonaron con el público de todo el mundo. Y aunque la serie fue objeto de controversia y generó superíndice 3 un intenso debate, su U con diéresis copyright sito demuestra que las historias que desafían los tabúes, que exploran los rincones oscuros de la condición superíndice 3N humana y que nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, pueden ser las atractivas y las que dejan una huella profunda en nuestra memoria. Ahora vamos a ampliar un poco la información superíndice 3N sobre las series restantes, manteniendo el mismo estilo y tono. Ahora adentro copyright monos en el oscuro y trepidante mundo del crimen con asterisco y grado su con diéresis párrafo de asterisco, o asterisco intrusiu superíndice 3N asterisco, una serie que se aleja superíndice 3 de los clásicos romances y los dramas de U con diéresis copyright poca para ofrecernos un thriller cargado de suspense y acción superíndice 3N.
Este thriller policíaco protagonizado por los Karismu, Tiko Sukondieres y Sagatay Ulusoy y Aras Bulut y Grado Sinemli, nos sumerge en la desgarradora historia de dos hermanos, Sarp y Umut, separados al nacer por un cruel giro del destino. Aún más menos os despú copyright S, la vida los vuelve a unir, pero de la forma inesperada y peligrosa. Sarp se convierte en un policua infiltrado en la mafia, mientras que Umut, sin saberlo, forma parte de la misma organización superíndice 3N criminal. AQU, el geu copyright nero predominante es el thriller policíaco, aderezado con intensos toques de drama familiar que aún más menos aden complejidad emocional a la trama. Asterisco y grado Sukondieresis párrafoer de asterisco fue un autocopyright ticofenus superíndice 3 meno en Turcua, cosechando un gran Ukondieresis copyright sito de audiencia y crítica. Su popularidad trascendió superíndice 3 fronteras, siendo vendida y adaptada en numerosos pauses alrededor del mundo. La serie fue elogiada por su ritmo trepidante, sus giros argumentales inesperados que mantenían al espectador en vilo, y las actuaciones impecables de todo su elenco. Lo que hace a asterisco y grado Sukondieresis párrafoer de asterisco especialmente relevante para este Anul Lisis es la forma en que la serie aborda temas profundos y universales como la identidad, la lealtad, la redención superíndice 3N y las complejas relaciones familiares. Sarp y Umut son personajes complejos y atormentados, que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por reconciliarse con su pasado traumúltico. Sus decisiones y acciones constantemente influenciadas por su sentido del deber, su amor fraternal y la búsqueda de la verdad. La serie Tambiu Copyright N se atreve a explorar la corrupción superíndice 3N rampante en las fuerzas policiales y el sistema judicial, mostrando CEU superíndice 3 mo el poder puede corromper incluso a las personas honestas y bien intencionadas. Asterisco y grado Sukondieresis párrafoer de asterisco es una serie adictiva que te mantiene al borde del asiento de principio a fin, obligándote a reflexionar sobre la naturaleza humana, los límites de la moralidad y las consecuencias de nuestros actos. Y por último pero no menos importante quiero mencionar asterisco Aik Memnu asterisco, o asterisco Amor Prohibido asterisco, una serie que si bien no estuvo rodeada de tantos rumores como las anteriores, se destacó superíndice 3 por su originalidad y valentua al abordar temas tabú y controvertidos que sacudieron a la sociedad turca. Este drama romántico protagonizado por la talentosa Beren Saat y el apuesto Kıvanç Tatlıtuğ, nos sumerge en un cúrculo de pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N, contándonos la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Ziyagil, un adinerado viudo mucho mayor que ella. Sin embargo, la llegada de Belul Aznedar, el apuesto y carismático sobrino de Adnan, desata una tormenta de pasión superíndice 3N irrefrenable que consume a Biter, llevándola a un camino de autodestrucción superíndice 3N. El geu copyright nero predominante es el drama romántico, aderezado con intensos toques de tragedia que presagian un final desolador. Asterisco Aik Memnu asterisco fue un autocopyright tico escundalo en Turcua, generando un intenso debate sobre la infidelidad, el matrimonio, la moralidad y los roles de geu copyright nero en la sociedad. La serie fue criticada por algunos sectores conservadores de la sociedad turca, que la consideraban una glorificación superíndice 3N del adulterio y una promoción superíndice 3N de valores negativos que atentaban contra la institución superíndice 3N familiar. Pero a pesar de las críticas y la controversia, asterisco Aik Memnu asterisco se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno televisivo sin precedentes, alcanzando récords de audiencia y catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. La serie fue elogiada por su cuidada producción superíndice 3N, la química innegable entre sus protagonistas y el guión audaz que no temo a abordar temas controvertidos y explorar los rincones oscuros de la psique humana. Lo verdaderamente fascinante de asterisco Aik Memnu asterisco es que a pesar de ser una historia de infidelidad, la serie se esfuerza por explorar las motivaciones de sus personajes y las razones que los llevan a tomar las decisiones que toman. Biter no es simplemente una mujer malvada que busca destruir un matrimonio, sino un personaje complejo y atormentado, atrapado en una vida que no desea y desesperado por encontrar la felicidad y el amor verdadero. Asterisco Aik Memnu asterisco es una serie que te invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, los límites de la pasión superíndice 3N, las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de la libertad y la autenticidad. Y aunque la serie culmina con un final trágico e inolvidable, su legado perdura hasta el día de hoy, recordándonos que el amor prohibido puede ser tan intenso como destructivo. Y bien, queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este apasionante recorrido.
Espero que hayan disfrutado de este viaje a Trabu Copyright S de los secretos, los rumores, las pasiones ocultas y las controversias que rodean a algunas de las series turcas Mu S populares y aclamadas. Hemos explorado contratos secretos, rumores de embarazo, romances que traspasaron la pantalla y decisiones que sacudieron los cimientos de la industria del entretenimiento turco. Hemos sido testigos de CEU superíndice 3 Mola Ficciu superíndice 3N y la realidad se entrelazan en un baile vertiginoso, y CEU superíndice 3 Mo las historias que nos cautivan en la pantalla pueden tener consecuencias reales en la vida de sus protagonistas. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional significa el mundo para Mu y me impulsa a seguir creando contenido de calidad sobre las series que tanto amamos. Ahora, me encantaría conocer su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Con lo cual los rumores que las rodeaban? Déjenme sus comentarios en la sección superíndice 3N de abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme les recuerdo que si este vídeo les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis superíndice 3 vídeos. Juntos podemos seguir explorando el fascinante y apasionante mundo de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima.